Bueno, quiero primero agradecer la oportunidad para poder estar hoy aquí dando esta pequeña conversación. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que significa el liderazgo, ¿no? El liderazgo es un tema que ha sido profundamente abordado en los tiempos modernos o actuales que estamos viviendo. Es muy conocido, tenemos bastantes coaches sobre liderazgo, tenemos bastante escrito, bastante para investigar sobre el tema, pero siempre se puede aprender un poco más, ¿no? De lo que yo les voy a hablar ahora no es solamente de liderazgo de forma general, sino sobre los componentes que considero constituyen un liderazgo efectivo y sobre cómo es la relación entre el liderazgo, el emprendimiento y la importancia que tiene el ejercer este liderazgo en todas las acciones que lleven adelante, ¿no? Para hablar un poco del método que vamos a utilizar en este pequeño conversatorio, es básicamente el método socrático, que consiste en hacer preguntas que vamos a ir respondiendo. Y el objetivo final es justamente que ustedes se vayan con preguntas también. Para mí, cualquier seminario tiene que generar dudas en la persona que lo esté escuchando, porque eso significa que ha sido un buen seminario. Así que espero que haya muchas dudas que ustedes quieran aclarar, no solamente al final, sino que a lo largo del proceso de aprendizaje que vayan a tener. Bueno, vamos a empezar por lo básico, ¿no? Cada vez que nos ingresamos en un tema es importante conocer las definiciones que se van a utilizar. Hay, como les decía, mucho escrito sobre liderazgo, hay mucho aprendido sobre liderazgo, entonces van a encontrar miles de definiciones de liderazgo según el autor que busquen. Sin embargo, yo creo que definiría liderazgo como la influencia que podemos ejercer en los demás. ¿Qué es esta influencia? Es el poder para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Por lo tanto, el liderazgo es una habilidad que poseemos que se ejemplifica a través de la influencia que ejercemos sobre las personas que nos rodean o sobre aquellos que deseamos ejercer este liderazgo. Pero ahora, una vez que ya hablamos de lo que es el liderazgo como la influencia que ejercemos en los demás, la pregunta es, ¿cómo surge el liderazgo? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo iniciamos en el proceso de liderazgo? Bueno, durante muchos años se ha tenido la idea de que el liderazgo era una habilidad innata del ser humano, es decir, que habían personas que nacían predispuestas a ser líderes y habían personas que nacían predispuestas a seguir a estos líderes. ¿Cuál ha sido el problema general de esto? Que en realidad el liderazgo es una habilidad cognitiva, es decir, nosotros podemos aprender a manejar el liderazgo, podemos adquirir esta habilidad y podemos utilizarla. Por lo tanto, si bien hay personalidades que tienden a ser un poco más extrovertidas, por así decirlo, y poder ejercer mayor influencia en los demás de forma no innata, sino es un poco más sencillo para ellos adquirir esta habilidad, no significa que haya personas que no puedan llegar a adquirirla. Porque el liderazgo en realidad, y vamos a evidenciarlo a continuación, es una cuestión de decisión personal. Bueno, hay un experimento que me gusta hacer bastante cuando quiero hablar sobre determinados temas, que es buscar la palabra dentro del buscador de Google. ¿Por qué hago esto? Cuando nosotros buscamos en Google Imágenes la palabra, las primeras imágenes que nos van a aparecer son generalmente las que más se recurre en este idioma. Por ejemplo, si buscamos liderazgo en español, vamos a encontrar que casi todo el contenido es gráfico, por supuesto, porque son imágenes, ¿no? Pero más que nada simbólico. Es decir, tenemos grupos donde lidera una persona que resalta del resto, va adelante o a la cabeza, va con la bandera, lleva la batuta, la voz cantante. Vemos muy pocas palabras en cuanto al contenido de lo que significa liderazgo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros buscamos esta palabra pero en inglés, y pasamos de liderazgo a leadership, que es la palabra en inglés, ¿no? Bueno, en inglés vamos a evidenciar que el contenido es un poco más semejante a las llamadas infografías, es decir, tenemos más información que simplemente la explicación simbólica de lo que sería el liderazgo. Compartimos algunas imágenes comunes, sí, pero también vamos a ver que muchas de estas hablan de conceptos o componentes que son importantes dentro del liderazgo. Pero de todas estas imágenes, con la que me quedo para continuar es justamente esta. ¿Por qué? Un error común a la hora de hablar sobre liderazgo es creer que el liderazgo es únicamente aquello que nosotros logramos proyectar en las demás personas sin conocer la etapa previa a esa influencia que podemos ejercer. ¿Cuál es esa etapa previa? Justamente es el autoconocimiento. Entonces, ¿cómo surge el liderazgo? El liderazgo es una habilidad que surge dentro del propio individuo, que se conoce, que se plantea objetivos y que vence sus miedos o temores. Por lo tanto, para que llegues a tener la habilidad de liderazgo, es importante primero que aprendas a liderar tu propia vida. Es importante que aprendas a conocerte, a conocer tus fortalezas, tus miedos, tus temores, todo aquello que tienes que vencer para poder realmente proyectar esta influencia en los demás. Y vamos a evidenciar cuando hablemos más allá de los componentes que componen al liderazgo propiamente dicho, que si nosotros no identificamos
pequeños quizá defectos que tenga nuestra personalidad de base, va a resultarnos mucho más difícil en el futuro, cuando ya estemos en la ejecución de ese liderazgo, el poder vencer los mismos o plantearlos, ¿no? Y ahora vamos a empezar a desmitificar un poco la palabra liderazgo, ¿no? Cuando nosotros escuchamos hablar sobre liderazgo, siempre tendemos a creer que el liderazgo es una cuestión idílica. Es decir, que el líder es una persona que no pertenece a este plano. Básicamente, el líder es una persona casi todopoderosa que generalmente le va todo bien, que generalmente tiene todo el éxito asegurado, que tiene una habilidad innata para acceder a todas las cosas maravillosas que tiene la vida, cuando en realidad desconocemos que el proceso de liderazgo, como todo, es una cuestión de trabajo duro y esfuerzo. Hay una frase común que escuchamos cuando vamos a cursos de apoyo, de superación, etcétera, que es el convertirse en el arquitecto de tu destino, convertirte en el protagonista de tu vida. Y sí, el liderazgo es básicamente el convertirte en un protagonista, pero la palabra protagonista, si nosotros nos referimos a su etimología, vamos a encontrar que tiene relación a la lucha. Es decir, el protagonista es el actor principal que lucha dentro de una historia. Por lo tanto, el líder justamente es ese. Es el que sale de la zona de confort que poseía y se anima a realizar el cambio correspondiente para poder ejercer este liderazgo. Entonces, la vida de un líder no es fácil. Sí puede ser que traiga muchas, por así decirlo, que nos haga sentir mejores, que nos colabore en nuestro desarrollo personal, pero es sumamente complicada y compleja, y eso uno lo va evidenciando a la hora que termina ejerciendo ese liderazgo. ¿Y con qué lo comparo normalmente? Es con el camino del héroe de Joseph Campbell. Joseph Campbell, mitólogo y escritor, nos hablaba acerca de algunos factores comunes en la vida del héroe que también vive no solamente el líder, sino también el emprendedor. Y ustedes, cuando vayan escuchando cada parte de este camino del héroe o del viaje del héroe, como lo llamaba Joseph Campbell, van a ir evidenciando que sí, es verdad, el líder atraviesa eso, y toda persona que desea hacer un cambio trascendental en su vida va a atravesar de una u otra manera estos diferentes momentos. Para empezar, el héroe, el líder, el emprendedor, inicia siempre con una vida rutinaria, es decir, está en una zona de confort, ya sea a través de encontrar un trabajo que considera estable, que si bien no llega a copar todas sus expectativas, desea estar en el mismo, etcétera, o puede ser una persona que se mantiene en el molde, es decir, tiene buenas ideas, pero nunca desea explotarlas y demás. Una vez que estamos en esta vida rutinaria, donde todo es casi una meseta, es decir, no hay ni altos ni bajos, es casi uniforme nuestro avanzar en esta vida, vamos a encontrar lo que se conoce como el llamado a la aventura. Normalmente en el emprendimiento es cuando surge una idea que empieza a mostrarse atractiva, que empieza a ser para nosotros una posibilidad, una forma de transformar la realidad que vivimos. Pero, ¿qué es lo que siempre suele pasar cuando hay un llamado en aventura? Lo primero que surge es el temor de perder la zona de confort de la vida rutinaria a la que estábamos acostumbrados. Entonces las dudas nos asaltan, por supuesto, y decidimos generalmente rechazar el primer llamado a la aventura. Ahora, aquí Joseph Campbell ponía dos posibilidades. Normalmente era que el héroe, el líder, el emprendedor, etcétera, se encontraba con un mentor, que era la persona que lo animaba a no rechazar el llamado de la aventura, sino que tomar esa aventura y animarse a cruzar ese umbral, que es cuando empiezas a decidir y ejecutar la idea que ya tenías preconcebida. En el ámbito actual, no es necesario que tengas como mentor una persona externa. Tú puedes ser tu propio mentor a través de replantearte esas ideas y vencer los miedos que son los que te ataban a esa vida de confort. Por lo tanto, una vez que cruzas ese umbral, vas a encontrarte con este denominado mundo especial, que es generalmente el mundo más complicado, ¿no? Porque si bien vas a tener grandes aliados, vas a tener muchas pruebas que superar, es posible que superes la mayoría, también vas a tener muchos enemigos, muchos conflictos, muchos problemas que vas a tener que afrontar. Por lo tanto, esta etapa del mundo especial es la etapa en la que más dificultades presenta o vive un líder. Y en algún punto, estos problemas, estas pruebas nos van a hacer llegar a tocar un fondo, que es en el momento clave de metamorfosis de la persona para convertirse en un líder o para convertirse en alguien exitoso, que es el superar ese punto más bajo dentro de la caverna, que Joseph Campbell lo definía como la odisea y la caverna profunda, que nos va a hacer salir adelante. Normalmente, estos pequeños puntos en los cuales nos sentimos desesperanzados respecto a lo que nos depara el destino,
son aquellos que van a terminar definiendo nuestra personalidad y nuestra resiliencia, que es de lo que igual vamos a hablar más adelante, ¿no? Si es que este líder, este emprendedor o este héroe ha logrado superar esta caverna profunda, va a llegar a tener una recompensa por lo mismo. Esta recompensa es la que nos permite seguir en nuestro camino a casa con este heroísmo ya reformado o este liderazgo ya ejecutado o demostrado y nos va a convertir en personas transformadas. Por lo tanto, esta aventura o este camino del héroe es similar a aquel que se vive normalmente en el mundo, tanto del emprendimiento como en el mundo del liderazgo per se. Sin embargo, generalmente lo que nosotros solemos escuchar sobre el liderazgo es que el camino normalmente es sencillo, ¿no? Ahora, a través de esto, ¿qué es lo que quiero dejarles claro? El camino nunca va a ser sencillo, menos para las personas que se animen a hacer algo diferente. No sé si conocen a estas dos personas, me imagino que la mayoría sí los van a conocer. Y si no, se los presento. Aquí tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, por supuesto, que es una de las personas que yo creo que se consideran que más ha aportado dentro de lo que es la actividad social, el colaborar al otro y demás. Y tenemos a Bill Gates. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el valor del emprendimiento, que es el título de esta diapositiva? Bueno, básicamente, cuando solemos referirnos a las personas que han logrado transformar o han logrado mejorar la vida de los demás, generalmente pensamos en líderes sociales. Generalmente cuando yo hago esta consulta, cada vez que doy este tipo de conversatorios, todos me refieren a Juan Pablo II, a la Madre Teresa, hablan de, por ejemplo, Gandhi, etcétera. Y sí, es verdad, estas personas han logrado transformar la vida de otros. Sin embargo, el emprendedor, el empresario, la persona que se anima, que tiene una idea y que transforma el mundo, también ha logrado mejorar la vida de los demás. El valor del emprendimiento justamente recae en que se responde a una necesidad del contexto. Por lo tanto, Bill Gates, a través de su propio emprendimiento, lo que ha conseguido es mejorar la vida de todos nosotros y que hasta el día de hoy seguimos utilizando sus productos y que nos ha permitido no solo mejorar nuestra vida como usuarios de los productos que utiliza, sino de todas aquellas personas que distintamente, gracias al producto que él ha creado, han facilitado su vida a través del mejoramiento de los sistemas que se tenían anticuados por los nuevos, etcétera. Estas personas han logrado transformar y moldear el mundo, por lo tanto, el valor del emprendimiento recae en ese, el gran logro que tiene el emprendimiento recae en responder a la necesidad de los demás. Tú para ser exitoso en un mundo globalizado como el que tenemos, tienes que tener una idea que sea capaz de resolver un problema actual de la ciudadanía de tal forma que vas a obtener, sí, muchas ganancias a través de resolver este problema, pero también te conviertes en una suerte de benefactor social, sea cual sea tu intención, así haya sido la intención más egoísta, por así decirlo. Quizá Bill Gates no esperaba solucionar la vida de muchas personas con su invento, sino ganar dinero, pero ha logrado ambas cosas. Por lo tanto, el valor del emprendimiento para responder a nuestras necesidades es urgente y es necesario. Por lo tanto, cada vez que ustedes estén en esta disyuntiva de qué tan importante es o no el llevar a ejecutar la idea que yo me estoy planteando y que considero que va a resolver una necesidad del contexto, bueno, es fundamental, es importantísimo, ¿no? Porque gracias a esto es que avanzan nuestras sociedades y se desarrollan. Por lo tanto, si es que has tenido una idea, ejecuta la misma. Como ya hemos visto anteriormente, no va a ser sencillo justamente, pero vas a lograr transformar el mundo que conocemos en uno mucho mejor. Ahora sí, vamos a pasar a hablar un poco más de lo que les mencionaba anteriormente, que es esto de la fórmula de liderazgo. Jesús Mármol nos decía que la fórmula de liderazgo es: el liderazgo es igual al producto de la suma de la autoridad moral más la inteligencia emocional multiplicado por la suma del pensamiento crítico y la motivación. Todo esto se divide por el factor de estrategia y se eleva exponencialmente por el objetivo. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco más sobre cada uno de estos aspectos y cómo es importante que un líder empiece a considerar su liderazgo a través de estos componentes para que realmente llegue a ser un liderazgo efectivo. La autoridad moral y la inteligencia emocional. Bueno, esta frase que significa lo que haces habla más fuerte de lo que estás diciendo. Bueno, no puedo escuchar lo que estás diciendo porque estoy observando lo que estás haciendo, habla bastante de lo que se considera autoridad moral. El líder dentro de un contexto tiene que ser la persona que dé el ejemplo. Y esto suele estar ligado justamente a que el líder tiene que ser la persona que esté primero cuando tengan que hacerse las reuniones, que esté primero a la hora de plantear soluciones,
que sea la persona que se esfuerce más dentro del grupo, que si tiene que trabajar horas extra va a tener que hacerlo. Es decir, es aquel que va a marcar el camino por el que los demás lo van a seguir. Y si esta persona no demuestra a través de esta autoridad moral el que tiene la capacidad para, ya sea en su momento determinado, llamar la atención a otros o hacer aquello que los otros no se animan a hacer, bueno, el liderazgo va a ser prácticamente nulo, porque es importante para el ser humano el evidenciar que la persona que considera su líder, su mentor, su guía y demás, realiza las mismas acciones que luego le pide a él. Ahora hablemos un poco de lo que es la inteligencia emocional. Inteligencia emocional, yo creo que los tres pilares fundamentales en la hora de ejercer liderazgo son estos tres: la asertividad, la empatía y la resiliencia. La asertividad para saber tomar las determinaciones correctas en los momentos correctos, la empatía para ponerte en el lugar del otro, para poder realmente llegar a entender la psiquis humana o la psiquis de la persona contraria en la que tú quieres influir, y la resiliencia para sobreponerte a los constantes problemas que vas a atravesar a lo largo de este camino. Así que la autoridad moral es importante porque refleja la conducta que tú esperas tener de las personas que vas a liderar en ti mismo. Y la inteligencia emocional también es importante porque tiene que ver con tu relación con los demás. Es decir, ambas están relacionadas para que tú puedas ejercer un liderazgo desde la ejemplificación de tus actos y desde el entendimiento de las personas con las que vas a llegar a trabajar a la hora de establecer un grupo de trabajo. Luego teníamos los componentes del pensamiento crítico y la llamada motivación. El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos que posees. Es decir, el líder tiene que tener un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el líder tiene que evaluar en cada momento de ejercer ese liderazgo en búsqueda del objetivo final, cómo se están desarrollando las acciones, tiene que evaluar los pros y los contras de cada situación que pueda ocurrir, que esto va a tener mucho que ver con la estrategia que vamos a ver después. Pero el líder tiene que tener esta capacidad de pensar críticamente, de no creer que tiene las respuestas a todo, que es un error común del ser humano el creer que una sola persona va a tener la posibilidad de responder todas las dudas que se posean. El líder tiene que reconocer que va a necesitar una ayuda externa para determinadas cuestiones o incluso interna dentro de su equipo de trabajo para poder realmente dar una respuesta confiable a las situaciones que se le vayan presentando. Y sobre la motivación. Este es un tema muy interesante en el ámbito empresarial porque generalmente cuando se escucha hablar de motivación, se cree que la motivación es una cuestión personal, es decir, que tú tienes que venir motivado a tu trabajo. Tú tienes que motivarte desde tu hogar, recorrer todo el camino que sea necesario y llegar motivado al trabajo, al equipo de trabajo que tengas, etc. Yo creo que esta es una visión errada. La motivación es la raíz dinámica del comportamiento. Es lo que origina el cambio, lo que hace posible que algo cambie, que algo cambie. Pero esta motivación, generalmente, cuando se trata de un trabajo, no viene sola. No es únicamente una cuestión personal, porque entonces hablaríamos de las emociones, y emoción no es lo mismo que motivación. La motivación es orientada. Por lo tanto, el líder tiene que ser un motivador nato de su equipo de trabajo si espera tener resultados positivos. Reniego bastante de los jefes que llegan constantemente a determinados sectores o lugares y creen que la motivación de sus empleados tiene que ser dada por un agente externo. Para ellos la única motivación que existe generalmente es el salario que estás recibiendo. Y muchas veces no es así. El empleador tiene que comprender que la motivación tiene que ser dada a través de él. Él es el que, al estar en un puesto más alto, tiene que encargarse de estas cuestiones. No es simplemente la persona que está ahí para reclamar el comportamiento errado que pueda llegar a tener X o Y persona dentro de su equipo de trabajo. Por lo tanto, el convertirnos en motivadores es importante. ¿Por qué? Porque eso va a marcar la diferencia entre las intenciones o las raíces del comportamiento que van a tener nuestros liderados a la hora de ejecutar las tareas que nosotros les encarguemos. Siempre es importante recordarles el objetivo como una forma de motivación. Hay que recordarles además del objetivo, la razón por la que su ayuda es indispensable para llegar a conseguir ese objetivo. El hacernos sentir importante o el hacer comprender a una persona la importancia que tiene en un equipo es una gran herramienta de motivación para que ésta se encuentre comprometida con la tarea final. El compromiso, si bien en gran parte es personal, también viene por la sensación que te transmite la persona que está, en este caso, al cargo tuyo. Ahora,
¿Qué objetivo tendría el liderazgo si no existe una estrategia atrás? Bueno, y justamente un objetivo. ¿Cuál sería la razón de ser de un liderazgo que básicamente está a la deriva? Básicamente ninguna, porque justamente si es que existe un líder es porque este líder es quien debería guiar al grupo a conseguir el fin que se persigue, que en este caso es el objetivo. Por lo tanto, si el objetivo no está claro, es muy difícil llegar a crear una estrategia correspondiente a la conclusión o al alcance del mismo. Por lo tanto, el líder tiene que ser consciente de no solamente plantear un objetivo claro, sino que establecer los mejores mecanismos estratégicos para poder alcanzar esto, reconocer la escasez de los recursos que posee y tratar de estructurar de tal manera estos recursos que pueda llegar a cumplir este objetivo. Por lo tanto, ya hemos analizado todos los componentes. Si regresamos nuevamente a nuestra fórmula, ya hemos analizado lo que significa la autoridad moral, es decir, que el líder tiene que predicar con el ejemplo. Hemos analizado lo que significa la inteligencia emocional, el conocer a los demás y conocerte a ti mismo para poder influir en ellos. Hemos analizado la importancia del pensamiento crítico para que el líder pueda realmente tener también una estrategia adecuada y pueda responder a los problemas del contexto que van a ir surgiendo a lo largo del camino para alcanzar el objetivo. Y también hemos hablado de la motivación como un factor fundamental para hacer que el equipo de trabajo que poseas alcance ese objetivo mediante la estrategia que tienes planteada y mediante tu propio compromiso social con el equipo, ¿no? Bueno, ya estamos llegando casi a la parte final. Como ven, es una presentación bastante corta. Generalmente cuando yo doy este tipo de charlas, las doy en colegios o a los chicos de primer año de universidad. Siempre terminamos en esta etapa, que es ¿a quién admiras? ¿Por qué para mí es importante hablar de a quién admiramos? Generalmente cuando yo hago esta pregunta a los chicos de colegio me suelen mencionar a alguno de sus compañeros. Muy pocos suelen mencionar realmente a figuras internacionales, como por ejemplo Elon Musk, etcétera, sino que ellos suelen mencionar personas que tienen más a su alcance, por ejemplo, un compañero de colegio que sea el mejor alumno. Y cuando me dicen que admiran a un compañero de colegio, lo que suelo preguntarles es ¿por qué lo admiras? La respuesta común que escucho es porque es una persona responsable, porque tiene las mejores calificaciones, porque ha conseguido esto, porque ha conseguido el otro. Y una vez que me dan esa respuesta, lo siguiente que les pregunto es cuestiones que no son habilidades que no puedas poseer tú. Por lo tanto, ¿por qué tienes que admirar esto en alguien más y no ejecutarlo en tu propia vida? Ahí la respuesta siempre es silencio absoluto. Porque generalmente cuando llegamos a entender que admiramos a alguien o a alguien externo, evidenciamos que las razones por las cuales lo admiramos a X o Y persona es por cuestiones que pueden ser sumamente adaptables a nuestra vida cotidiana o a nuestra propia forma de relacionarnos con los demás o a nuestra propia forma de desarrollar nuestras propias habilidades y demás. No admiramos únicamente el dinero que una persona ha alcanzado, sino admiramos el trayecto que esa persona ha hecho para llegar a conseguir el sueño que luego ha ejecutado, que ha alcanzado, etcétera. Entonces, cuando ellos me cuestionan cuando ellos me responden esta cuestión sobre por qué no aplicas aquello que admiras en los demás en ti mismo, llegamos a la determinación de que el liderazgo básicamente, o cualquier tipo de cambio trascendental en el desarrollo humano, depende de una cuestión de automotivación y una cuestión también de el que la propia persona desee cambiar esa situación en su vida. Todos estos estudiantes que admiran a X o Y persona porque es responsable, tienen la posibilidad también de ejercer esa responsabilidad. Por lo tanto, y esto lo enlazo con una de las preguntas que están realizando, que si es necesario admirar a alguien, para mí lo más importante es que te admires a ti mismo, pero no admirarte a ti mismo en este momento, sino admirarte a futuro. Es decir, el mejorar cada día para que el día de mañana, cuando te tengan que preguntar a quién admiras, no tengas que admirar a una persona X o una persona conocida, etcétera, sino que llegas a admirar lo que tú vas a lograr a través del cambio trascendental que vas a hacer con tu vida en este momento. Por lo tanto, lo que los invito es a sumergirse en su mente y a que su objetivo sea este, el pensar en ustedes como esa persona que tendría que despertar admiración a futuro. El liderazgo es una cuestión más de
plantearse uno mismo el objetivo que tiene, el cómo va a llegar a alcanzar ese objetivo y el cómo va a convencer a los demás de por qué es importante ese objetivo y cómo unir un grupo de trabajo, motivarlos, comprometerlos, demostrarles la importancia que cada uno va a tener a la hora de concluir o de alcanzar este fin común que van a poseer. Y es justamente una cuestión de decisión personal, como todo aquello que nosotros queremos hacer en nuestra vida. No sé si es que tienen alguna otra consulta más, pero básicamente con esto vamos cerrando ya lo que quería compartir con ustedes. Y finalmente, compartir mi experiencia. Cuando yo estudiaba en el colegio, desde que era muy pequeña, siempre me han dicho que tenía habilidades innatas para poder ejercer el liderazgo. No fue sino hasta que yo alcancé ya la formación universitaria y empecé a entender que habían demasiados conflictos en la vida cotidiana de las personas que yo podía solucionar o ayudar, que empecé a darme cuenta de que era importante desarrollar esta actividad. Es decir, pasaba un lapso de muchísimos años en los que no tenía ningún tipo de interés en desarrollar estas habilidades para ayudar a los demás o incluso para mí misma. Entonces, por eso es que siempre hablo de liderazgo desde un punto de vista como una decisión personal, porque es la persona la que a través de su propia determinación va a conseguir estas habilidades. Bueno, una de las preguntas que hacen es, ¿cómo puedo darme cuenta si soy una líder y las cosas que debo cambiar en mí para influir en mi equipo? Bueno, básicamente, como habíamos mencionado a lo largo de esta presentación, el liderazgo no es una cuestión que pertenezca de forma innata a una persona o no. Si tú no es que o no eres un líder, puedes llegar a ser un líder. Si es que aún no te consideras como tal, puedes adquirir las habilidades necesarias para hacerlo. Para empezar, tienes que aprender a predicar con el ejemplo. Es decir, primero, obviamente, te planteas un objetivo, conformas un equipo de trabajo y aprendes a ejemplificar tú lo que esperas ver en los demás. Un ejemplo claro es, un líder verdadero dentro de un espacio de trabajo es la persona que es la última en irse de este espacio de trabajo. Es la primera en estar, es la primera en mostrar una actitud positiva a la hora de plantearse los retos. No se dedica únicamente a reclamar aquellas cuestiones que considera que están mal, sino que es la primera en plantear soluciones. Es decir, para que logres influir en alguien o en tu equipo de trabajo, lo importante es ser empático con ellos, demostrarles que tú estás ahí para colaborar o ayudar en lo que necesiten y también motivarlos. Y justamente el demostrar a través de tu propia acción las soluciones que puedes ir planteando a los determinados problemas que se vayan presentando, ¿no? Yo creo que esta es una de las partes fundamentales. Una persona reconoce el liderazgo a través de la actitud que posee. Exactamente. El liderazgo es una cuestión de actitud. Y las actitudes positivas se construyen en realidad a través de la ejecución. Es fácil para nosotros identificar las actitudes positivas. Por ejemplo, si evidenciamos en un grupo de trabajo que tenemos dos ejemplos de jefes diferentes, ¿no? El primer jefe, que para mí la palabra jefe está muy estigmatizada, no es una palabra negativa, es importante que haya alguien con una jerarquía superior frente a otros para ejercer cierto tipo de control. No siempre se tiene que ser negativo, por eso siempre hablo de tipos de jefes. Puede haber un jefe que sea el típico jefe gruñón que a las 9 de la mañana se levanta, pide una reunión con todos su equipo, por ejemplo, y empieza a reclamar a cada uno el por qué no actuó de determinada manera. Llegan las 3 de la tarde, que es quizá la hora en la que ya tiene que irse, se retira, mientras que los otros tienen que quedarse a cumplir el resto de las horas de trabajo correspondientes. Dentro de mi punto de vista, esta no es una actitud positiva y va a generar muy poco respeto dentro de tu equipo de trabajo. La actitud positiva es que el jefe, si bien tengas la posibilidad de llamar la atención en determinados momentos a parte de tu equipo por determinadas acciones, también ejemplifiques vos el cómo vas a poder solucionar estos problemas a través de ponerte junto a ellos. No es una cuestión negativa el hecho de que un jefe se sienta al lado de la persona con la que trabaja y empiecen a buscar juntos la solución a un problema que quizá la persona que trabaja ha creado. Eso va a demostrar no solamente el compromiso que tienes por resolver esa situación, sino que esta persona a la que estás colaborando y ayudando, la próxima vez va a considerarlo 2 veces antes de llegar a fallarte realmente. Ahora, sobre las lecturas recomendadas, sí, tengo algunas que podría decirles en este momento. También voy a facilitárselas después. También se los puedo pasar yo misma los libros.
Hay muchas interesantes. Hay una que se llama Yo Lápiz, que es un libro muy interesante. Hay otro que se llama El principio de Peter, que habla acerca de las posibilidades que tiene el ser humano a la hora de desarrollarse y cómo todos en algún momento vamos a alcanzar un punto en el que ya no vamos a poder desarrollarnos más allá de eso, pero que es importante siempre llegar a alcanzarlo realmente, e ir extendiendo este punto para que nosotros podamos ejercer no solamente un buen liderazgo, sino alcanzar nuestras metas en el menor tiempo posible, pero que estas metas realmente sea una cuestión duradera, el que podamos alcanzar el éxito que tanto anhelamos, y no simplemente algo de he llegado a mi techo y ya no puedo hacer más, ¿no? En este libro siempre se habla acerca de la importancia de la innovación, se habla acerca de la importancia de plantearte constantemente nuevos desafíos para no quedarte anclado en esta zona de confort. El camino del héroe también es un libro de Joseph Campbell, que también es importante, si bien no es relativo únicamente al liderazgo, toma algunas pautas fundamentales a la hora de hablar sobre liderazgo y demás, que son bastante interesantes para entender cuál es realmente el camino que tenemos que seguir, cuál va a ser en realidad los desafíos que nos vamos a tener que plantear y cuáles van a ser las habilidades que vamos a necesitar. El carisma, sí, el carisma está un poco ligado con el liderazgo. Yo lo ligaría un poco más con la oratoria que con el liderazgo. Y sí, es una habilidad, y sí, también es una habilidad cognitiva el carisma. Si bien hay personas que tienen por naturaleza una especie de, se la suele llamar o denominar coloquialmente como una luz a la hora de establecer relaciones con los demás, no es necesariamente excluyente que alguien la tenga de forma innata, que tú también puedas desarrollarlo. De hecho, los invito también a buscar en las distintas plataformas. Hay bastantes plataformas que hablan acerca de cómo ejercitar el carisma, cómo ejercitar tus relaciones interpersonales. Y sobre todo les recomiendo el siempre investigar y buscar más. Lo que hemos tenido recién ha sido una pequeña como puntapié sobre las habilidades que podemos ir mejorando para poder llegar a tener un liderazgo efectivo. Sin embargo, no es lo único, sino que ustedes pueden seguir investigando y buscando. Cuando les hablaba al principio de esta presentación sobre el método socrático, yo creo que es algo que hemos ido olvidando bastante cada vez que vamos creciendo, que es el hacer preguntas constantemente sobre todos los temas que nos generan curiosidad. Y no solamente el hacer las preguntas, sino el buscar las respuestas en diferentes fuentes o diferentes lugares. Uno de los problemas principales que tenemos con la pérdida de la creatividad desde que ingresamos en las unidades educativas, que en realidad deberían ser las que explotan nuestra creatividad, pero bueno, los sistemas educativos en el mundo ahora recién están cambiando por suerte, pero nos van reduciendo esta capacidad de plantearnos cuestionantes que tengamos que responder y que tengamos que encontrar también las respuestas. Ahora, con la era de la evolución digital, es muy sencillo encontrar todas las respuestas a las preguntas que estás buscando y que a la vez te van a ir generando nuevas preguntas, ¿no? Bueno, en este aspecto que me decían que es, en cuestión del emprendimiento, somos tres personas, pero tenemos muchas opiniones diferentes. ¿Cómo podemos mejorar la toma de decisión sin pisar el liderazgo de ninguno de los tres? Bueno, aquí hay un factor fundamental a la hora de tomar decisiones cuando son tres personas las que tienen que ir. En realidad estamos hablando de un grupo, ¿no? En sí, no tanto de un solo liderazgo que es el que va a tomar la batuta o el que va a tomar las decisiones. Generalmente lo que yo suelo hacer cuando tengo este tipo de situaciones es hacer mesas de trabajo en las que pongamos en claro siempre en un grupo cuál es el objetivo, cuál es la estrategia que vamos a plantear y que cada quien ponga la propuesta adecuada para poder resolver esta cuestión. Ahora, una vez que tú estás en una mesa de trabajo y que cada uno tiene su propia propuesta, lo importante es encontrar un punto intermedio en el que se vayan fortaleciendo. Cada una de las propuestas que vayan a presentar o de las opiniones que presenten van a presentar debilidades que quizá el otro pueda fortalecer. Para ser un líder no necesariamente significa que tu decisión o tu opinión sea la más importante, sino a veces también es importante el ceder frente a las opiniones de los demás, obviamente en el marco de lo posible, para que puedas alcanzar un común denominador entre todos y puedan llegar a trabajar todos en equipo para conseguir este objetivo. Hay una cuestión fundamental en esto que era algo que siempre me pasaba cuando planteábamos grupos de trabajo para cuestiones generalmente caritativas, que es más en el ámbito en el que yo me desenvuelvo. Habían tres ideas para una campaña diferente sobre educación en las áreas rurales, por ejemplo. Cada uno tenía una propuesta diferente. ¿Qué es lo que pasaba? Terminaba ganando, digamos, una de esas propuestas, que era la propuesta entera de uno solo de los miembros del grupo. Todos los demás miembros también tenían propuestas, pierden la motivación
porque consideran que era mucho mejor haberlo hecho con su propia propuesta. Entonces generas una pérdida de motivación y de confianza en el equipo al solamente tomar la idea de uno de ellos. En cambio, ¿qué es lo que hacíamos cuando ocurría esta clase de cuestiones? Tratábamos de unir las propuestas que se tenían, si es que no había muchas diferencias, obviamente, entre ellas, pero unirlas en una sola cosa que pueda ser entendida, respetada, comprendida por todo el equipo para que todos trabajemos en la misma dirección. Y finalmente, hay alguna parte en la que tenemos que llegar a ceder como parte de un equipo, que no siempre van a ser nuestras opiniones las que primen. Y esto ingresa mucho en el ámbito de no solo de la autoridad moral, sino de la inteligencia emocional, sobre todo. El saber trabajar en equipo para un líder es fundamental. El liderazgo autoritario es una de las peores cuestiones que se pueden ver dentro de un ámbito empresarial. ¿Por qué? Porque finalmente no llegas a superar el punto máximo en el que ese autoritarismo te pueda llegar a desenvolver. Es común escuchar hablar sobre grupos de trabajo y hablar especialmente sobre la forma en la que Google trata a sus empleados, ¿no? Y es justamente esto lo que te demuestra que es importante hacer sentir a los demás motivados y comprometidos con el trabajo que están haciendo y no solamente dictarles órdenes o decirles, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que vamos a hacer y listo, ¿no? Sino llegar a un consenso, escuchar las propuestas de los demás y les aseguro que cuando se llega a escuchar las propuestas de los demás van a descubrir un mundo completamente diferente en el que muchas de las cuestiones que quizá ustedes no han considerado, estas personas sí las han considerado y van a tener un trabajo mucho mejor que el trabajo que se podría hacer de forma individual. No sé si tienen alguna otra duda o consulta. Estoy atenta. Bueno, sobre la cuestión de los libros nuevamente, si es que les comparto, van a tener mis redes sociales, obviamente, a la hora de publicar o bueno, de que está siendo transmitida este conversatorio. Pueden buscarme, ya sea por Instagram o por Facebook. Yo con gusto les puedo facilitar bibliografía o incluso les puedo facilitar algunos textos que tengo sobre cualquier tipo de tema, ya sea de emprendimiento, ya sea de liderazgo, en general. Bueno, mi nombre es Paola Andrea Piotti, soy abogada, trabajo mucho en el tema de liderazgo, sobre todo liderazgo juvenil, para resolver los problemas sociales o del contexto social en el que vivimos y les agradezco por haber estado presentes.